Bienvenidos a Planeta Código, donde aprenderán programación paso a paso sin complicaciones. Vamos a continuar con nuestro curso de Python y en esta tercera entrega vamos a trabajar lo que son las variables. Aquí podemos observar en este gráfico que tenemos una cajita que tiene una etiqueta y un contenido. Y esta es como la forma más práctica de entender qué es una variable, porque en realidad una variable es un contenedor, es una especie de caja que tiene un nombre o una etiqueta y tiene un contenido. La variable se puede nombrar de múltiples formas, aunque hay unas restricciones de nombres que las vamos a ver en un momento, y puede almacenar muchos tipos de datos, ¿sí? Entonces, miren que aquí dice que una variable no es más que una caja con una etiqueta donde se guarda información. A diferencia de otros lenguajes de programación, en Python estas cajas son mágicas. Se crean solas en el momento exacto en que decides usarlas por primera vez. ¿Por qué se dice que son mágicas en Python? Porque en Python podemos crear variables en una sola línea de forma muy sencilla, en una sola línea de código. Cuando en otros lenguajes de programación no es tan sencillo crear una variable, porque anteriormente había que definir el tipo de variable que iba a contener, el tipo de dato que iba a contener esa variable. Entonces era un poquito más complejo, pero en Python es muy sencillo, ya que Python automáticamente detecta qué se está almacenando y ya sabe el tipo de dato que se almacena. Entonces vamos a trabajar en esto. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva y vamos a mirar que para crear una variable en Python simplemente darle un valor, un igual y un contenido, como tiene esta caja. El nombre es X y dentro de esa caja está almacenado el número 5. Así de sencillo es. Entonces vamos a ir a Visual Studio Code. Yo ya creé la carpeta 03 con la temática de variables, ya creé el archivo variables y ya cambié la ruta variables. Listo, es lo primero que debemos hacer. Entonces vamos a crear la variable llamada X con un valor de 5. Listo, ya Python creó la variable, ya Python sabe que esto es un número. ¿Cómo yo puedo mostrar esa variable en pantalla? Entonces muy sencillo, le digo print. Miren que a medida que vamos avanzando les voy a dar ciertos tips o ciertos consejos para ir escribiendo mejor código. Miren que Visual Studio tiene un autocompletado y no necesito escribir toda la función como tal. Ya con escribir la primera o las dos primeras letras, él ya me detecta las funciones que inician con esas letras. Como yo voy a escribir print, yo podría escribir solamente PR y darle un clic aquí o presionar la tecla Tab en el teclado y se autocompletar solita. Ahí está. Solamente me resta lo que necesito que se vaya a imprimir en pantalla. Entonces recuerden que cuando iniciamos la función print, que ya la trabajamos en el primer video, si voy a mostrar un texto, tenía que ponerlo entre comillas simples o dobles. Y un número no le ponía comillas ni simples ni dobles. Para las variables es igual, no les pongo ningún tipo de comillas. Entonces, como yo voy a imprimir el valor de esta variable, simplemente le pongo el nombre, print X, y listo. Entonces voy a ejecutar este código, escribo Python, espacio variables.py. Entonces miren que aquí me imprimió el valor de esa variable. En este caso tenía asignado el valor de 5. Si yo le cambio y le pongo 45, guardo cambios, imprimo, pues imprime el número 45. Ahora bien, si yo declaro otra variable, miren que estoy diciendo otra, pero le puse el mismo nombre y le pongo otro valor, por ejemplo el número 2, y yo hago un print, ¿qué va a imprimir? ¿El 45 o el 2? Entonces vamos a ver qué pasa. Si yo le doy ejecutar, miren que me imprime el número 2, solo el número 2. ¿Por qué? Porque este es el último valor asignado a esa variable. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque al principio aquí es muy sencillo y es muy fácil de observar que tengo un valor declarado a la variable X antes y un valor declarado a la variable X después. Pero cuando desarrollemos
y tengamos códigos de muchas líneas, de cientos de líneas, y haya que desplazarse de arriba hacia abajo, es muy probable que tengamos variables en todo el código con los nombres repetidos, y muchas veces por eso creemos que tenemos errores, pero en realidad no tenemos errores, sino que no tenemos bien nombradas las variables, que bueno, se puede tomar como un error. Entonces ya sabemos que siempre se va a imprimir el último valor asignado a la variable. Pero miren que aquí solamente se imprimió el 2. De pronto es como un mensaje, se muestra en pantalla algo sin contexto. Supongamos que esta es la edad del usuario. Entonces yo podría hacer algo así. Puedo poner entre comillas: esta es la edad del usuario, dos puntos, y para yo mostrar el valor tengo que poner aquí después una coma y luego el nombre de la variable, que en este caso es x. Ahí está. Entonces miren, si yo hago ejecución del programa, aquí está, miren, esta es la edad del usuario, 2.2, porque ese es el valor de la x. Si yo comento esta línea y guardo cambios, ¿qué valor va a tomar x? Entonces vamos a ejecutar y miren, esta es la edad del usuario, 45. Me está mostrando este valor que tiene la x, que está declarado con anterioridad. Ya no toma este porque esta línea está comentada. Ahora bien, miren, si yo a esta x le cambio el nombre y le pongo, por ejemplo, edad, le puse de nombre a la variable edad, miren que ya Visual Studio me está mostrando aquí un resaltado y me está diciendo que hay un problema acá. ¿Por qué? Porque aquí también me lo mostró. ¿Por qué? Porque Python asume que esto es una variable, pero no la encuentra definida en ningún lado. Si yo pongo el cursor sobre esa x, miren que me dice x is not defined, ¿sí? No encuentra esa variable por ningún lado, o sea que no tiene que imprimir. Si yo aquí le doy ejecutar, miren que me sale el error. Nombre x no está definido. O sea, este valor x no está definido en ningún lado. Entonces hay que tener muy en cuenta cuando yo tengo ya desarrollado un código y estoy invocando variables, si les he cambiado el nombre, hay que tener en cuenta eso, en dónde las estoy llamando. Entonces aquí yo imprimiría edad y aquí también imprimiría edad porque es la única variable que tengo en este momento. Entonces si yo aquí le doy ejecutar, miren que ya no tengo error. 45, que sería este print, y luego esta es la edad del usuario, que sería el print que está aquí. Vamos a continuar y vamos a mirar acá. Miren que aquí en este ejemplo estamos viendo que cuando yo le asigno a una x un número, esto lo toma Python como una variable de tipo entero, un valor entero, o sea, un número entero. Pero yo cuando declaro una variable y le pongo comillas, él ya no lo toma de tipo entero, lo toma como tipo texto. Y tipo texto en Python es string, es una cadena de caracteres. Vamos a mirar eso. Entonces, miren, si yo necesito imprimir o asignar a una variable texto, por ejemplo, nombre. Si yo le asigno así, Juanito Pérez, y yo guardo, miren que ya tengo un problema aquí, me lo detecta Python. Dice, ¿sí ven? Saca un error. Pero si yo esto lo envuelvo en comillas, simples o dobles, ahí está, ya no tengo ningún error. Entonces yo puedo poner print, este es el nombre del usuario. Dos puntos, coma, ¿y qué iría aquí después de la coma? Pues el nombre de la variable. ¿Y cuál es el nombre de la variable donde está el nombre del usuario? Es este, nombre. Entonces aquí iría nombre. Si yo guardo cambios y ejecuto, voy a darle un clear a esta consola que está muy llena de cosas. Ahí, entonces si yo ejecuto, miren que me dice, esta es la del usuario y este es el nombre del usuario, Juanito Pérez, que es el nombre que está almacenado aquí. Ok, entonces recuerden que Python detecta de forma automática el valor que yo estoy almacenando en las variables.
Aquí ya sabe que esto es un número, por eso no le pongo comillas y no me saca ningún error. Y al yo quitarle las comillas acá, Python ya sabe que esto es un texto y ya sabe que debe ir entre comillas, por eso me lo marca como error. Por eso es que en la diapositiva, aquí me voy a devolver, decía que estas cajas son mágicas, porque Python lo detecta automáticamente el tipo de dato que yo estoy pretendiendo almacenar en esa variable. A eso se le llama tipado dinámico, ¿sí? Las variables no están atadas a un tipo particular. Puedo guardar números y en la siguiente línea guardar texto, ¿sí? Es el tipado dinámico. Entonces, miren que aquí la diapositiva hay un ejemplo similar. Primero X tiene el valor de 4 y luego X tiene el valor de una cadena de texto, que es similar a lo que hicimos acá, que primero X tenía un valor y luego el otro. Entonces, si yo aquí, miren, en nombre tengo esta cadena de texto, pero si yo luego a nombre le asigno un número, por ejemplo 6, ¿qué creen que va a pasar cuando yo ejecute esta línea de código? Entonces voy a comentar esta línea de aquí, voy a comentar este print también y este otro print. Entonces, ¿qué va a pasar? Ejecutemos. El nombre del usuario es 6. ¿Por qué 6? Porque inicialmente tenía este valor y luego lo cambié aquí. Y no voy a tener ningún error, porque Python de nuevo detecta automáticamente el tipo de dato. Vamos a continuar y miremos algo llamado casting, que lo trabajaremos más a fondo en el siguiente video. Aquí vamos a entender qué es casting. Casting lo que hace es forzar a Python a cambiarle el tipo de dato a una variable. Pero para entenderlo mejor, primero revisemos la función type y luego nos devolvemos a casting. Entonces miren, Python de nuevo detecta automáticamente el valor de la variable y si yo quiero saber esa variable de qué tipo es, uso la función type. Entonces vamos a ir aquí a Python, vamos a comentar todo esto. Voy a poner aquí triples comillas dobles y acá también al final triples comillas dobles. Listo, ahí comenté todo eso. Ahora bien, si yo tengo esto, miren, si yo tengo por ejemplo X y le doy el valor de 5 y luego tengo X, pongámosle Y, y aquí tengo el valor de 5 pero entre comillas, si ven, 5 sin comillas y 5 entre comillas, yo lo que puedo hacer es esto, print, y dentro de print invoco la función type, y la función type lleva unos paréntesis y dentro pongo lo que yo quiero, la variable a la cual yo quiero saber qué tipo tiene. Entonces X, quiero saber qué tipo de dato es la variable X. Si yo ejecuto esto, entonces miren que me dice es de clase int. X es un número entero. Si yo le pregunto a Python qué tipo de dato es la variable y vengo y ejecuto, miren que me dice es de tipo string. ¿Sí ven? Por eso en el video anterior, en el dep, la función print, imprimíamos estos dos valores. Si yo hago esto, print y le pongo X y hago un print y le pongo Y, guardo, voy a limpiar la consola y si yo imprimo eso, miren que aquí tengo un 5 y tengo otro, pero ambos son tipos de variables diferentes, tipos de datos diferentes. X, voy a copiar esta línea de código y la voy a duplicar acá y voy a ponerle aquí la X y abajo quedó la Y. Entonces ejecutemos de nuevo. Miren, tengo 5 y 5 y el primer 5 es entero y el segundo 5 es de tipo string. ¿Por qué? Porque está entre comillas. Entonces muchas veces suele pasar que cuando tenemos algún programa desarrollado con muchas líneas de código, en algún momento podemos intentar hacer una operación con un número y puede resultar un error. Y parece que todo estuviera bien. ¿Y por qué puede ser el error? Porque de pronto estoy tomando un número que aparentemente es un número,
pero en realidad es una cadena de texto, un string. O sea que si yo intentara hacer una operación matemática con este 5 que está aquí, por ejemplo, hacer una suma, me va a salir un error, porque yo no puedo sumar una letra con un número. Entonces hay que tener muy en cuenta los tipos de datos. Vamos a continuar ahora sí con lo que es casting. Entonces miren, casting lo que hace es forzar el cambio de tipo de dato. Aquí tenemos X. Voy a hacer primero esto para que lo entendamos. Entonces voy a cortar estas triples comillas y las voy a pegar aquí más abajo y guardo cambios y voy a continuar acá. Voy a limpiar mi consola. Ahora bien, entonces vamos a iniciar con este ejemplo. A X primero le voy a asignar el valor de 3. Entonces X va a ser igual, perdón, estaba escribiendo acá abajo en la consola. X le voy a asignar el valor de 3. Voy a imprimir ese valor, voy a imprimir X y voy a imprimir el tipo de variable. Entonces type X. El tipo de dato. Entonces, miren, tengo un 3 y es de tipo entero. ¿Sí? Aquí está 3 de tipo entero. Python lo detecta automáticamente. Ahora yo hago un casting y a este 3 que está entero lo encierro en str, en un tipo de dato string. ¿Sí? Miren, ahí está. Entonces yo este 3 lo encierro entre paréntesis y le pongo str. Y si yo imprimo o ejecuto mi código, miren que ya el 3, que era un entero, cambió ahora a ser una cadena de texto. Este tipo forzado de cambio de tipo de datos se llama casting. Cuando yo tengo una variable de algún tipo y la forzo o le hago un cambio de tipo de dato. Eso es el famoso casting. Entonces miren, aquí tenía un entero, 3, y lo forcé de nuevo o lo afirmé a que sea un tipo de dato entero. Entonces hagamos este ejemplo. Entonces voy a quitarle las comillas. Sigamos con la X. Si yo ejecuto esto, miren que me dice 3 es de tipo entero. Y yo puedo reafirmar que sea entero. Entonces le puedo decir aquí, lo puedo envolver en paréntesis y decirle que sea de tipo int. Entonces, si yo ejecuto, miren que sigue siendo de tipo entero porque digamos que reforcé el tipo de dato. No sería necesario, pero es simplemente para que vean que la función casting o el casting, si yo puedo al mismo tipo de dato reforzarlo y dejarlo tal cual como está. Y también podría convertirlo a decimal. ¿Cómo lo hago? Entonces de nuevo, miren, voy a eliminar la función, guardo, vuelvo y ejecuto para ver en qué tipo de dato me quedó. Miren que sale 3 solito de tipo entero. Si yo lo encierro en paréntesis y le pongo float, lo convierto a un decimal y lo ejecuto, miren ahora que le puso Python automáticamente un 3.0 y ya lo convirtió a tipo float. ¿Sí? Yo no le puse aquí el punto 0, se lo puso Python solito. Punto 0 lo convirtió a float. Entonces esto es lo que se conoce como casting. Forzar el cambio de tipo de dato. ¿Listo? Ahora bien, esto ya lo vimos. Que podemos guardar, almacenar texto en una variable con comillas dobles o con comillas simples. ¿Listo? Ahora bien, algo que es muy, pero muy importante, es de las cosas más importantes aquí en Python, es algo llamado case sensitive o sensibilidad a mayúsculas. Miren, Python, aquí tenemos el ejemplo muy gráfico y muy clarito. Esta cajita es una variable y esta es otra. Esta se llama A en minúsculas y esta se llama A en mayúsculas. Ambas tienen dos contenidos diferentes y Python las trata como si fueran dos variables totalmente diferentes. Entonces vamos a mirarlo aquí. Voy a seguir comentando esto que está aquí. Voy a bajar las comillas, las voy a pegar acá y continúo aquí abajito. Entonces si yo tengo aquí, por ejemplo, A y a esta le asigno, por ejemplo, Juanito. Y tengo esta otra A. Y a esta A yo le asigno, por ejemplo, Carlitos. Si yo vengo, voy a limpiar mi consola y si yo vengo aquí y hago un print,
y le digo imprima A, entonces miren lo que va a mostrar. Me va a mostrar Juanito, que es esta A. Pero si yo le digo imprima A mayúscula, me va a mostrar Carlitos. Entonces es muy común que yo tenga de pronto variables como por ejemplo valor igual a un valor 30.000, ¿cierto? Y si yo llego por acá y hago esto, print, y le digo el valor a pagar por el usuario es, coma, recuerden que ponemos una coma para mostrar una variable, y le pongo valor, miren que le puse una V mayúscula, pues ¿qué va a pasar? Que me sale un error. Y podríamos pensar que tengo un error en el código y empezar a voltear y a voltear si no leemos aquí esta alerta y no entendemos que estamos cometiendo un error en el nombramiento de la variable. Entonces es muy sencillo, simplemente le cambio esta V o se la cambio acá y se la pongo en mayúscula. O sea que debe coincidir el nombre de la variable siempre. Si yo aquí ejecuto, miren que ya me sale el valor a pagar por el usuario es 3.000. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que es case sensitive o sensibilidad a mayúsculas. Recuerden que el mero hecho de tener una letra diferente mayúscula en una variable genera un error. Normalmente siempre creemos que es la primera. Miren que si yo pongo aquí valor con V minúscula y aquí le pongo V minúscula, pero de pronto acá está L, está mayúscula, no siempre tiene que ser la primera. Miren que ya tengo un error. Y si lo ejecuto, miren que tengo el error aquí. Tiene que ser totalmente igual el nombre de la variable. No quiere decir que solamente sea la primerita la mayúscula, no, cualquier letra, ¿sí? Entonces aquí tendría que tener la L mayúscula también. Y miren que ahí ya no me da ningún error. Y si yo ejecuto, pues ya me ejecuta el código sin errores. Entonces ténganlo muy presente. El case sensitive no es solamente la primera letra mayúscula, es que todo el nombre de la variable concuerde con el nombre que yo voy a usar después. ¿Listo? Continuamos con la presentación y aquí lo que vamos a mirar es un ejemplo de, digamos, unas líneas de código que ya están escritas y ejecutadas. Entonces miren, tengo esta variable de edad en la que almacené el valor de 25. Entonces se crea la variable edad y Python sabe automáticamente que esto es un número entero. Luego en la línea 2 tenemos una variable llamada nombre y almacenamos la cadena de texto llamada Ana. Entonces se usan comillas dobles cuando es texto. Comillas simples también funcionan. Aquí lo tenemos muy claro. Luego en la línea 4 se hace una impresión de la variable nombre. Aquí está. Entonces se mostraría en pantalla la cadena de texto Ana. Y en la línea 5 hacemos una impresión en pantalla de la edad. O sea que se mostraría el valor de 25. Luego en la línea 7 se hizo un casting a la edad de int, que era un entero, aunque a una cadena, perdón, de caracteres. O sea que este 25 ya pasó de ser un número entero a ser una cadena de caracteres. Aquí está. Con el casting se convirtió el número 25 en texto. Y si luego se hace un print de la edad, pues me va a mostrar que la edad ya no es int, sino que ya es un string, como lo estamos indicando acá. Listo, esto es prácticamente la práctica que hicimos hace un momento. Con esto estaríamos finalizando la parte de variables y vamos ahora sí con los ejercicios, que serían la propuesta de ejercicios para que ustedes realicen. Recuerden que esta diapositiva, este documento PDF, estará disponible para la descarga en la descripción del video y también estarán la codificación de estos 5 ejercicios en el caso tal que necesiten revisarlos. Esto sería todo por este video. Recuerden que esto fue Planeta Código. No olviden suscribirse y nos veremos en el siguiente video.